nombre y apellido, nada más. Puedes hacer lista por el nombre y apellido, nada más. Vamos avanzando. La clase de hoy día es probablemente el día de mañana estemos terminando el curso. Probablemente, si no se alcanza mañana, el día jueves de la próxima semana se termina. ¿Qué vamos a ver? El tema límbico. Obviamente terminaría hoy día, mañana, pero según el paso de algunos temas. Creo que mañana terminamos. Tema límbico. Aquí se complica un poco la cosa porque la neurociencia o la fisiología del sistema nervioso no se podía explicar la memoria, porque la sensibilidad se puede explicar, la motilidad se puede explicar, pero situaciones como la memoria, las emociones, habían hecho que no podían explicarse a veces en una sola estructura, por lo tanto se tuvo que recurrir a coleccionar varios sistemas, varias partes para poder hablar del sistema límbico y empiezo nuevamente. ¿Sí? Se había hecho en el ser humano que no podían explicarse, como se había estado explicando anteriormente, ¿sí? La motilidad, sensibilidad, por ejemplo. ¿Sí? Ante lo cual los encargados de este trabajo dijeron: vamos a tener que juntar una serie de partes del sistema nervioso para poder explicar qué cosas, los sentimientos, las emociones, la memoria, los instintos de preservación del individuo, de la especie, el hambre, la sed. No había un centro que podía explicarse como la sensibilidad, homúnculo sensitivo, homúnculo motor, ¿sí? Coordinación en cerebelo. Entonces dijeron: vamos a llamar sistema límbico una serie de estructuras del sistema nervioso central. Si no, no vamos a poder explicar estos hechos. Entonces dijeron: vamos a llamar sistema límbico a todos estos componentes. Tálamo, amígdala, hipotálamo, hipófisis, hipocampo, está el lóbulo límbico. Vamos a integrar todas esas funciones para poder explicar lo que les he mencionado. ¿Sí? Y ese sistema límbico es un conjunto de estructuras del sistema nervioso central que nos permiten explicar funciones como la memoria, emociones, sentimientos, afectividad, ira, tristeza. Ahí está anatómicamente la estructura. Ahí está lo que se quería explicar en resumen. Dice: ¿cómo voy a explicar la regulación de las emociones, la memoria, la homeostasis? Recurramos a un conjunto de conjunto de tejidos, estructuras del sistema nervioso para poder explicar. No, le vamos a poner el sistema límbico. Ahí está, componentes del sistema límbico. ¿Sí? Lo componen el fornis, el hipocampo, el nominal, la amígdala, el hipotálamo, el bulbo, el bacolio, el septum, giro singular. Entonces, estos vienen a constituir sistema límbico o cerebro emocional. O por el cerebro emocional. Dice: está constituido por un conjunto de estructuras, ¿cuáles son? ¿Dónde están ubicadas? En el borde interior de la corteza cerebral y en la parte medio sagital rodeando el cuerpo calloso, forma la parte de la arquicorteza. Aquí lo vimos, ¿eh? Ahí está. Estas estructuras están vinculadas entre sí por medio de conexiones de ida y de regreso. ¿Por qué le pusieron límbico? Porque está en el límite, proviene del griego limbus, que significa el borde, límite, por la ubicación de estas estructuras en los márgenes del cuerpo calloso. El sistema límbico, ¿en qué cosa está involucrado? En la supervivencia del individuo y de la especie. Dice: elabora a través de diversos procesos los mecanismos para la preservación y conservación de la vida
Pues el sistema límbico en que se encuentra involucrado en la personalidad, en los recuerdos, permite explicar por qué somos lo que somos, ¿sí? Permite explicar el comportamiento, que viene a ser comportamiento, es el conjunto de manifestaciones o actuaciones que expresa un individuo ante una situación, eso es el comportamiento. Las emociones son las expresiones que tienen una motivación que la desencadena y se acompañan de un componente. La memoria, la facultad de almacenar una información presente y poder evocar los recuerdos. Está involucrado la razón de estar estudiando cualquier carrera, en la cual estamos almacenando información. Memoria, sistema límbico, facultad de almacenar una información presente y poder evocarla. Saber, el haber estudiado y poder evocar cuando el examen, y no tan importante dar el examen, sino evocarlo cuando el frente del paciente. Además, uno no viene a la facultad de medicina para probar exámenes. Uno viene a acumular su examen, viene cuando se enfrenta a un paciente y tiene que enfrentar la base de hechos conocimientos. Y piensa que la universidad se viene a probar exámenes, está perdido jóvenes. Uno viene a acumular conocimientos porque el verdadero examen lo voy a tener cuando me enfrente al paciente. Ahí es mi examen que tengo. Además es bueno, jóvenes. Es por lo mismo lo demás. Este notamos los componentes. Empezamos a hablar de cada uno de ellos. Siempre hemos hablado hace 2 semanas que de las estructuras en parte del tálamo, es la parte del encéfalo, esto es anatomía, tercer ventrículo, esto es anatomía, sigue siendo anatomía, estructura. ¿Qué nos interesa en este momento? Ahí hemos hablado en parte, tálamo es un núcleo esencialmente sensitivo. Las sensaciones discriminativas, incluso recordar de la vías sensitivas conscientes que pasan por el tálamo, acciones discriminatorias de visión, audición, tacto, presión, dolor, temperatura, presión consciente, excepto el olfato que no llega al tálamo. Que llega a la visión autosensorial primaria, excepto del olfato, que no pasa por el tálamo. Además, tacto, presión, audición, dolor, visión, procesión consciente pasan primero por el tálamo, el cual va a filtrar la información y decide cuáles van a transitar hacia la corteza y cuáles van a ser executadas en este lugar. Sería un tormento para el ser humano que todo lo que nos rodea sea presidido por el sistema nervioso. Sería una tragedia. En este momento no nos podemos estar concentrados en la clase porque se va a dedicar a lo que está pasando. Hay ruidos externos que llegan al tálamo, si están llegando por el tálamo, nos empieza a disiparlos, no los transita hacia el sistema nervioso central, hacia la corteza. Por su conexión con el hipotálamo y el cíngulo, las sensaciones afectivas, por su conexión con el hipotálamo y el cíngulo, las sensaciones afectivas, amor, temor, timidez, miedo, ira, son moduladas por el tálamo, solito él no, con el hipotálamo y el cíngulo. Dice, además de ser un centro esencialmente sensitivo, también es motor. ¿Sí? Una determinada respuesta motora que se origina en la corteza motora 4 y 6 tiene que pasar por el tálamo, lo cual va a ser modulada. Estamos hablando de los basales. Va a ser modulada aquí en el tálamo en cuanto a su amplitud, en cuanto a su ubicación temporal-espacial, su intensidad y su fuerza. Que si te falla el tálamo, te va a fallar sensibilidad, te va a fallar motilidad. Participa en el desarrollo de la capacidad intelectual y en la elaboración de la memoria reciente. No es motilidad, no es sensibilidad, también memoria reciente. Las conexiones tálamo, corteza cerebral son ipsilaterales, o sea, con las del mismo lado. No existen conexiones con la corteza cerebral del lado opuesto. Una disfunción del tálamo afecta a la corteza del mismo lado, más sustento como estoy diciendo acá arriba. Pasamos a otra estructura, al diencéfalo. No tengo que comentar mucho ahí el hipotálamo, es una materia del anterior examen, de una semana, de
Ahora paso al hipotálamo posterior. Nos defiende de la hipotermia mediante la vasoconstricción, disminución de la sudoración y los escalofríos. Su lesión origina poisotermia, donde el organismo adquiere la temperatura del medio ambiente. No puedo regular la temperatura. Si cualquiera de nosotros fuéramos por la norma, nuestra temperatura sigue siendo 37 grados. Si alguien se va al desierto, su temperatura sigue siendo 37 grados, pese a que están a 50 grados. ¿Por qué? Porque nuestro organismo tiene la capacidad de regular la temperatura a 37 grados centígrados, porque esa es la temperatura a la cual funcionan mis sistemas. También el hipotálamo interviene en el mecanismo de la regulación del agua. Cuando se implementa, está diciendo entonces que necesitan como reguladores y necesitan como receptores. Cuando la osmolaridad se va arriba de 280 milimoles por litro, los capilares del núcleo supraóptico del hipotálamo generan ósmosis de agua. Desde el compartimento intracelular de las neuronas homoreceptoras del núcleo supraóptico hacia el paso extracelular, como consecuencia se va a originar aumento de la osmolaridad del compartimento intracelular de las neuronas homoreceptoras que origina la liberación de hormona antidiurética. En resumen, hiperosmolaridad, secreción de hormona antidiurética. El otro mecanismo, el arrugamiento de la membrana de las neuronas homoreceptoras genera la sed. La hormona antidiurética favorece la reabsorción de agua en las células intercalares del tubo colector. La lesión de este núcleo supraóptico origina la diabetes insípida. ¿Qué es la diabetes insípida, jóvenes? ¿Qué cosa era? ¿Qué es la diabetes insípida? ¿Qué era? ¿Qué era, jóvenes? Primero me voy a definición, ¿sí? Lo que me preocupa igual que el compañero de ayer, ¿sí? Antes de saber una semana, en abril. Tu padre consejo es, uno, se olvidaron. Segundo, no les interesó. Tercero, el profesor no les enseñó. No hay posibilidad de ayudar. Y lo que me preocupa y me molesta, voy a pedir qué es lo que le puedo ayer. Ahora que hemos ido a dar examen de salud, ¿cuántos han entrado? ¿Cuántos han entrado? Usted tiene que verse en ese espejo, joven. Creo que entra uno. Una chica que entra. Usted tiene que verse en ese espejo. Si no estudian, igual o peor le va a pasar. Igual o peor. Uno que ha ingresado, sin embargo, de la Nacional que todos se ingresaron en los primeros puestos. Son genios, qué cosas, chicos. Se dedican a estudiar. Por ello hay razones, los chicos se dedican a estudiar. Primero, pues se da gusto ver, ¿no? Universidad Nacional de no sé el nombre, Jorge Lasalle, ¿no? En la privada tengo que bajar hasta el puesto 40, 50, creo que sí, me encuentro uno y después veo en el fondo, en el sótano y están en fila todavía. Jóvenes. El señor Bernal quiere decir principio, el diabetes sí por definición es una
pero sin sabor a nada. Pues sensible hasta en los manuales de cocina dice la comida es insípida, no tiene sabor. Entonces es una orina abundante que no tiene sabor a nada. ¿Y qué diferencia con la diurética melítica? Que también es una orina abundante pero tiene sabor dulce. Para cuáles son los mecanismos, uno es la insulina, ahí tengo para hablar media hora, porque la insulina me ocasiona esto y por qué la falta de una antidiurética me ocasiona esto otro. No está solamente de funciones, no bajo de dinero, no por mecanismo. Preocúpense con eso. Si a mí me molesta es por la siguiente razón, porque me preocupa el futuro de ustedes. Me preocupa el futuro de ustedes. Es como si yo tuviera dos vecinos, ¿cierto? Un vecino que yo lo siento parte de mí, como son ustedes. Si le pasa algo a mi vecino me preocupa. Si tiene alegría mi vecino me alegra. Si le va mal me entristece. Pero si tengo otro vecino que ni me interesa, porque haga su vida, lo que quiera, se muere, no me importa. Y no tengo esa situación con ustedes. Si quieres no poder tan alejado, si quieres saber lo que hace, no tengo esa situación con ustedes. Lo siento por ustedes antes. Sigamos. ¿Qué tiene que ver con ese? En ese aspecto en algún momento se va a ver, que no sea tan desagradable. Y después, ¿a qué recurrimos? Decir, no, que el examen es muy difícil, no, que no está así, no. Falta que solamente le eche la culpa al lapicero que no les escribí ese momento. Todos son culpables, parecemos como en el fútbol, ¿no es cierto? ¿Por qué perdimos? Bueno, porque el árbitro estuvo en contra, la barra del otro equipo nos humillaba, nos insultaba, la cancha era más chiquita, más grande, hacía mucho frío, hacía mucho calor. Todos son culpables, menos ellos. Cuando en realidad los el problema debería decir, ¿sabes qué? Un análisis. Hemos jugado mal. En realidad es mejor. Salió de clase. Sigamos con eso. ¿Qué cosa hace más el hipotálamo? Regula el apetito. Por eso una parte de la evolución dice, ¿no? Interviene el sistema límbico, interviene en la regulación del individuo y de la especie. Si no me alimento, voy a aparecer. Y si varía como individuo, por el peligro de la especie. La estimulación de los núcleos del tubérculo ceniciento estimula el apetito. La estimulación del núcleo ventro-posterior del hipotálamo inhibe el apetito. Del equilibrio entre ambos dependerá el apetito normal. La lesión del núcleo ventral posterior origina aumento del apetito y aumento de peso. Es una obesidad hipotalámica. Entonces, bajar de peso, ¿dónde está tu problema? En el hipotálamo, en tu tiroides. Pues bajar de peso no es una gracia como ¿cierto? Hay que ver dónde está el problema. ¿Dónde radica? La lesión de los núcleos del tubérculo ceniciento origina inhibición del apetito, me voy al otro extremo, a la anorexia. Y disminución de peso con caquexia hipotalámica, así como hay obesidad hipotalámica, también hay caquexia hipotalámica. Funciones vegetativas, no solamente esas, otras funciones más vegetativas. Interviene en funciones respiratorias, digestivas y cardiovasculares. El hipotálamo es trofotrópico, ocupa el hipotálamo anterior. Disminuye las actividades vegetativas, disminuye el desgaste del individuo, es decir, es parte del sistema nervioso parasimpático. Y el hipotálamo posterior está en cargo de la parte simpática. También está involucrado en qué cosa? En los ritmos circadianos, el dormir, ¿sí? Es un ritmo intradiano. Tengo horas de dormir, tengo horas de estar despierto. Un ciclo menstrual es un ciclo circadiano, hay ciclos intradías, ciclos semanas, los pájaros cambian de color, de plumaje cada año, ese es un ciclo. Es un ciclo circadiano, los pajaritos no cambian de plumaje cuando se les ocurre, tienen un periodo de tiempo determinado. Regula el ciclo de sueño-vigilia por sus conexiones que tiene con el sistema reticular activador ascendente, tema de la columna clásica, entre
tálamo y el tallo cerebral, el hipotálamo anterior a cargo del sueño, el hipotálamo posterior a cargo de la vigilia. La lesión del hipotálamo posterior puede ocasionar narcolepsia, va a pasar durmiendo todo el día. La lesión del hipotálamo anterior puede ocasionar insomnio, no puede conciliar el sueño. En la mujer controla el ciclo menstrual. ¿En qué cosa más está interviniendo el hipotálamo? Regula las emociones y la conducta. En el hipotálamo se somatizan las emociones de ira, placer sexual, dolor, hambre, sed, produciéndose en cambios de comportamiento y las funciones orgánicas de tipo vegetativo. Es por eso que cuando a veces al hospital viene el padre de familia o la mamá con su hijito que le murió el perro, ¿sí? Porque ese perro es un desgraciado que anda muriendo a los niños. ¿Sí? ¿Y cuando le murió? Cuando el perro estaba comiendo la torta de usted, señora, porque ¿cómo le va a dar al perro comida y el niño va a estar ahí? El perro por instinto entiende de comer su comida, porque te he explicado aquí. Y hay niños que el perro está comiendo y el niño le está quitando la comida al perro. El perro va a responder instintivamente, el perrito no es humano. El inconsciente o el no es el camino a la madre. El perro tiene que defender su comida, porque es parte del bebé, que está respondiendo instintivamente. Ahí están las emociones de cada uno. Dice, el hipotálamo regula funciones hormonales de la hipófise. Luego está el lóbulo anterior como el posterior de la hipófisis. El hipotálamo sintetiza la hormona tiroidea y la oxitocina. Además, las otras hormonas liberadoras e inhibidoras que se almacenan en el hipófisis anterior. Pasamos a otra estructura, el subtálamo. ¿Sí? Dice terapia del tálamo, la anatomía es esto. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver el subtálamo? Dice, su función principal se relaciona con la gracia y la habilidad de los movimientos corporales. El caminar tiene su sentido. Por eso caminamos de diferente manera. La vía neuronal que lo atraviesan van hacia el tálamo, cerebelo basales, el tálamo. Dice, se sitúa en la parte posterior del encéfalo, al lado del mesencéfalo. Está formado por la glándula pineal, el núcleo de la amígdala. El tálamo, ¿qué tiene que ver esto? La cual forma parte del techo del encéfalo, participa en la regulación del ciclo sueño y vigilia a través de la secreción de la melatonina, la cual se sintetiza a partir de la serotonina. La melatonina origina sueño y su secreción está relacionada con el envejecimiento y la cantidad de luz solar existente. Por eso apagamos la luz para dormir. La adrenalina favorece la comunicación del sistema límbico y la formación reticular y contribuye a la regulación del ritmo circadiano. El hipocampo, otra estructura, ¿sí? ¿Dónde tiene la anatomía de los jóvenes? El hipocampo. ¿Qué tiene que ver el hipocampo? Está relacionado con la memoria, el aprendizaje y el recuerdo. Aprendizaje, memoria y recuerdo. Eso es para los que ustedes han venido a la universidad. Para memorizar, aprender y cuando venga el examen recordar. Y básicamente cuando vaya a atender al paciente recordar lo que aprendió. Entonces, por su relación con el fornix, con el tálamo y con la corteza orbitovrontal, el hipocampo regula el almacenamiento de la información. Almacenamiento de la información, yo creo que están haciendo ustedes de su organización hacer eso. Almacenar información. Para un periodo corto, memoria a corto plazo, y para un periodo largo, memoria a largo plazo. ¿Dónde se están quedando ustedes? ¿Qué es el fracaso? Porque aquí se están quedando. Y otro peor todavía, están quedando en la memoria inmediata. Esa
siempre. Y por eso que la persona de 80, 90 años ha perdido la capacidad de la memoria a corto plazo, pues no se acuerda si ha almorzado o comido, pese a que ha almorzado y se ha venido almuerzo, pero no será. No me quiere matar de hambre, pese a que ha comido hace 10 minutos. No graba. Pero si le cuento, abuelo, cuéntame qué es el cuando tenías un año, me va a contar con detalle. Por eso lo tiene grabado aquí. Va a recordar, y uno dice, qué buena memoria tiene mi abuelo. Lo que está rescatando es esta memoria de los platos que no se le borra. Participa en la regulación de homeostasis, balance de nutrientes, temperatura basal, participa en el control vegetativo, control cardiovascular, respiratoria, digestiva, balance electrolítico, participa en la regulación de la circulación de líquidos cerebrovasculares. El hipocampo maneja el instinto. Representa la parte animal cognitiva del ser humano. Se encarga de que de la supervivencia de las regiones automáticas. Se encarga del componente emocional durante los procesos fisiológicos, para comer, al defecar, al emocionar, en el calor, en el frío. Regula el hambre y la sexualidad. Los jóvenes repasen o busquen en qué consiste el síndrome de Kluver-Bucy con K. Kluver-Bucy. Está relacionado con el tema que estoy tratando aquí. Kluver-Bucy. Hombre grande. ¿En qué consiste? Si se estimula esa estructura, ¿qué produce? Si se daña esa estructura, ¿qué produce? Una la da en más, otra la da en menos. Fuera del hipocampo conduce los impulsos desde el hipocampo hasta los tubérculos mamilares y el central. La amígdala cerebral, dice, ahí está la amígdala cerebral. Son dos masas en forma de castañas, ¿sí? Localizadas a ambos lados del tálamo, en el extremo inferior del hipocampo. La amígdala, ¿qué tiene que ver la amígdala? ¿Sí? Está involucrada en los sentimientos y en las emociones. En el miedo, la ira, ternura, alegría, generosidad, en el comportamiento de la sexualidad, preparación para el apareamiento. El tubérculo mamilar está implicada en la memoria del reconocimiento. Todavía no sabe si se puede pasar lista, señorita. Todavía no se puede pasar lista. O si sale, cierre la puerta, si no te vuelven a entrar. La lista tiene fotos. Entonces fue el desbande. Se cogieron, después otra vez. Gracias. Ya sabes, no vinieron hoy día, tiene el cerro, se está practicando. A grandes males, grandes remedios. El área central dice se localiza frente al tálamo, comprende las formaciones olfatorias, la corteza intolerante olfatoria, el pedúnculo olfatorio. Posee el órgano que constituye los centros del orgasmo, un centro para los hombres y 4 para las mujeres. Lóbulo límbico dice distribución del cuerpo calloso, la distribución callosa tiene anatomía, función del círculo comunica el tálamo con el hipocampo. Sus funciones son participa en procesos cognitivos y la memoria a los olores, participa en la elaboración de los sentimientos y emociones relacionados con el dolor o pesar psicológico, tristeza, felicidad, placer, pensar en el futuro, hacer planes y realizar acciones. Otra cosa que van hablando los fisiólogos dijeron, ¿cómo explicamos todo esto? Un tema que sí que hablemos del sistema límbico.
El núcleo accumbens participa en los procesos de recompensa y castigo, el placer, la adicción y la interacción social. La estimulación lo realiza especialmente la dopamina. Los estímulos para la liberación de la dopamina son la comida, pareja sexual, madre fría. Habla de todo. Los opioides estimulan la liberación de dopamina. Los opioides estimulan la liberación de dopamina en el núcleo tegmental ventral. Cuando habla aquí de opioides, jóvenes, estamos refiriéndonos a los opioides endógenos. No nos estamos refiriendo a los opioides exógenos, a la droga, no nos estamos refiriendo a eso. Entonces viene la pregunta subsecuente: nosotros producimos opioides, sí, producimos opioides. Se llaman opioides endógenos. Las endorfinas, por ejemplo, que está aquí, es un opioide endógeno. Las encefalinas son un opioide endógeno. Los opioides estimulan la liberación de dopamina en el núcleo accumbens y en el área septal ventral. El GABA y los bloqueadores MU de la recaptación de beta-endorfina reducen la liberación de dopamina. La estimulación del núcleo accumbens y el área tegmental ventral aumenta la capacidad discriminatoria, el placer y la interacción social. La estimulación lo realiza especialmente la dopamina. Los estímulos para la liberación de dopamina son lo que dijimos: los opioides estimulan la liberación de dopamina y en el área tegmental ventral. Ahí hemos terminado con eso. Comentario de eso. Una memoria, no sé de la memoria, creo que no se interesa eso. Eso debe haber en psicología, no sé si en psicología es etcétera. Los que fracasamos con el estudiar, son que estudiar es simplemente plantarse en libro de lo que no se psicología. Si yo le dijera aquí al joven que hace toque era, se le marca 30, 50, 20, no lo creo. Que no va 30, 50, 20, no 30, 50, 20. Pasa 15 segundos y le digo, aguántame nuevamente el número. ¿Qué número? ¿No? ¿Qué más te olvidaste? Sí, tiene todo el derecho a olvidarse. Porque cuando él ha aprendido eso, solamente es un número de letra. No es que sea un desafío, sino simplemente que ha sido un fenómeno eléctrico de poder cerebral. Es normal. Es normal eso. Pero si lo vuelve a repetir, lo va a grabar en una memoria. Tenemos tres tipos de memoria. Se lo digo fácil, se lo digo fácil. Es una memoria que es puramente eléctrica. Después otra memoria que me permite recordar en horas. Pero para grabarlo en esa memoria tengo que ver, repetir. Después viene una memoria remota de la parte del peso nacional y que no se te va a borrar. Ese es un fenómeno químico. ¿Qué hice con el químico? Me ha permitido que mis neuronas empiecen a sintetizar enzimas. Y esas enzimas han quedado guardadas en mis neuronas. De esta manera que cuando quiero recordar, esas proteínas me permiten recordar. ¿Qué está pasando? El fenómeno eléctrico, estudio con el examen, pasan 2 días, 1 semana, son tiradas. Es lo que estudiaron de endocrino, digestivo, anterior que se borró. Seguro que se borró. Pues solamente con un fenómeno, una memoria intermedia. No repasaron tan intensamente como para mandar al fondo, porque es un fenómeno bioquímico y se quede grabado ahí de por vida. Y es normal que nos olvidemos, ¿no? Es normal. Porque ¿qué pasaría si todas las experiencias que he tenido el día de hoy me voy a acordar? Usted que tiene 20 años, imagínense guardar todos los recuerdos de todos los días durante 20 años. Tenemos transformados. Y es fisiológico olvidarse, el cerebro es selectivo, va a borrar cosas que no son importantes. Y lo que estudié por un rato se me borró. Es normal, se borró, porque no le mandaba el fondo. Yo tengo que estudiar. Si tengo la virtud, la naturaleza me la tomo la virtud de
no sé qué palabra va saliendo. Pues cuando aprendemos un idioma, ¿qué hacemos? Estamos metiendo gramas en nuestro cerebro. Y cuando ya aprendí bien el idioma, me sale un lenguaje fluido. ¿Por qué? Porque tengo gran memoria. No, porque está saliendo de mi cerebro, está saliendo y sale. Y que jóvenes, a repasar los estudios, no es el asunto, pasar exámenes, puede pasar literatura ahorita, Sergio, Ani, Leonardo, Benavides, Sebastián, Jaisa, Natalia, Valeria, Leonardo, ¿quién anotó ese nombre? ¿Quién lo anotó? Lo incluye jóvenes, no incluye correcto y desarrollo de vocabulares. ¿Quién es que te volveré? Joaquina. Ana y Conori. Alison. Audrey. Stephanie. Anchipa. Pero personas que están más practicones tienen 12 años. Así que en vez de ser un día que se han hecho un talento joven. En práctica puede ser. Aranda y Nancy.
Cambia la pizarra por la letra K. El modo primero que he ubicado aquí es una derecha suficiente acá. Pues oye, para mí tiene que ser inteligente. Si no eres inteligente, no mientas. Por ejemplo, si yo le decía, si me vas a mentir, mide la inteligencia. Pero cuando te preguntes qué te haga, vas a caer. Porque si eres inteligente, vas a saber encadenar las mentiras. Y va a ser difícil que te haga. Para mentir, jóvenes, hay que ser inteligente. Si no eres inteligente, no mientas. ¿Por qué requiere inteligencia para mentir? Porque yo cuando doy una mentira tengo que tapar con 2 mentiras. Y si inventé 2, tengo que tapar con 3. Y tengo que tapar con 4. Y cada vez me voy complicando más. Por eso soy muy inteligente, puedo empezar a tapar 5, 6, 7, 8, 9, 10 mentiras. Si se da cuenta, no hay que el caso del escrito de la mentira. Armar toda la mentira y después se cae todo. Empieza a caer todo, jóvenes. También tiene que ser muy inteligente. En derecho, yo abogado en derecho no hay crimen perfecto. Definitivamente no hay crimen perfecto. Lo que son crímenes mal investigados. ¿No investigas bien? No caes. No hay crimen perfecto, jóvenes. Porque yo tengo ubicado quién firmó por primera vez que el documento educador. No tengo nada. Vamos a hablar de la vía óptica. Vía visual. Ahí tenemos el gráfico de la retina, ¿sí? Histología de la retina es donde tiene 9 capas, ¿sí? Para la histología. Tenemos anatomía, las partes estructurales, las capas del ojo, esclerótica, coroides y retina. Y en la parte del ojo tenemos una estructura de color negro, ¿verdad? En la parte de una de las capas semorales del ojo, color negro. Se tiene la razón de ser color negro con la idea de que el color no sea reflejado, sino que no sea absorbido y no en la imagen que voy a formar. Entonces, tengo los conos y los bastones, son receptores, no son células. ¿Sí? Son receptores. Aquí tengo conos y bastones, los cuales, esto está muy simplificado de dibujo, va a hacer contacto con las células bipolares. Este va a hacer contacto con las células ganglionares. Los axones de estas células ganglionares van a dar origen al nervio óptico, que es el que va a abandonar el ojo por la parte posterior. ¿Sí? Dice, la vía visual se compone de 3 neuronas. La primera son las células bipolares. Hay las bipolares porque tienen 2 polos. ¿Sí? Pero pueden ser incluso procedentes de los conos y los bastones. Ahí están. Las segundas células son las ganglionares, con la retina, cuyos axones forman un ángulo recto para formar el nervio óptico. La vía visual. Dice, el nervio óptico cruza la órbita y atraviesa el conducto óptico para llegar a la fosa terminal media. Ahí está. Aquí se fusiona con el quiasma óptico. Aquí estamos. Considerando el punto de fijación. En el quiasma, la fibra procedente de la retina nasal. Ahí está, retina nasal, que está enfocando imagen del campo temporal. Y la retina temporal está enfocando imagen del campo nasal. Dice, en el quiasma, la fibra procedente de la retina nasal, que estás hablando de estos dos, procedente, experimentan difusación. Ahí está, lo sigo aquí, se puso, el que vino de este ojo se va hacia el otro lado, el que vino de la retina de este lado se va hacia el otro lado. Hacia atrás, el quiasma se continúa como cintilla óptica, aquí estamos. La cintilla que rodea la cara para terminar en el cuerpo genicular lateral, aquí está, cuerpo genicular lateral, donde está la tercera neurona. Tercera neurona, el cuerpo genicular lateral, la mayoría de sus axones forman la radiación óptica, ahí está. Otras van por el brazo conjuntival superior hacia el folículo superior, ahí va. La vía visual de la radiación óptica, aquí estamos, se dirige posteriormente al segmento retroventricular de la cauda interna, antes de llegar a la corteza occipital, aquí estamos,
forma el techo y la pared lateral del cuerpo occipital del ventrículo lateral. Las lesiones en los distintos niveles de esta vía óptica ocasionan lo siguiente. Si se lesiona un nervio óptico, voy a tener ceguera o amaurosis de ese ojo. Si un ojo rojo, ¿sí? Con este ojo no tengo daño en el nervio óptico, si lo miran bien, pues está blanco. En este ojo lo pinto de negro para decirme ahí no está tirando nada, oscuro, no miro nada, cero. Eso se llama ceguera o amaurosis. El menor se vi temporalmente, dicen, ¿sabes qué? No mira delantero tanto el ojo y no mira delantero el ojo. Es el menor se vi temporal porque son los dos sitios, los temporal, ¿verdad? Los bitemporal, hay binasal, también hay binasal doctor. Heterónimo, ¿por qué es heterónimo? Porque este lado es izquierdo y este es derecho, por eso se llama heterónimo. Hay homónimo, sí, si los dos operan derechos, por los dos operan izquierdo. El menor ser homónima, ahí está, ¿sí? Izquierdo, claro, de los jóvenes, ¿sí? Y cuadrantoses homónimas, porque homónimos porque son del mismo lado, ¿sí? Y cuadrantores porque es un cuadrante. ¿Por qué unos habrá lesiones más grandes y otros más? ¿Por qué aquí, esta lesión dónde podría estar dándose? ¿En qué parte de la vía óptica podría darse esta lesión? Para explicar este cuadro, ¿dónde debería estar la lesión? Si no debe estudiar con su lógica medicina, para ser un médico joven no es necesario estudiar mucho. Hay que tener buenos conocimientos, bien cimentados, tener muy buena lógica. Y eso para eso no tengo que haber estudiado mucho. Simplemente con mi lógica, con mis estudios de anatomía puedo concluir. ¿Por qué creen que en el último solamente mi campo Daniel es más pequeño? Aquí veo que las vías están concentradas, ¿cierto? Por tanto, un pequeño daño le va a causar el cuadro seguir manifiesto. Pero aquí las vías están dispersas. Tendría que ser un daño extenso para ocasionar toda una lesión en el campo. No es así. O sea, interpretación, muchachos. Ahí vamos parte por parte. Ahí se lesionó el nervio óptico, ciego, este ojo. Se lesionó el quiasma. No miro allá. Y de este no miro para allá. En la cinquilla óptica, lógico, este que me trae imagen de aquí, lo que me trae campo nasal, y de este que me trae campo temporal. Y así como es. Esto ya lo vimos. Lo usamos. La fibra del polo penicular de que no forma la presión óptica se proyecta en el circulito superior. La fibra del polo que no forma parte de la fibra óptica se proyecta en el circulito superior. El polígono superior se proyecta hacia el núcleo pretectal. El núcleo pretectal, utilizando la continuidad posterior, se proyecta hacia el núcleo pretectal. La luz, ya lo decimos, la explicación de la luz también. Yo creo consensual de tener una explicación por qué. Aquí no era tan simple. Vía simpática la rutina, porque a veces cuando uno me da divorcio, a veces me da ideas, ¿verdad? Ahora lo pongo así. Vamos. Gusto.
televisión de galerías y centros de televisión, en el tacto igual, en el olfato igual, en el gusto igual. Sentido del gusto, dice, es un sentido químico. Sentido químico porque ahí el estímulo ya no es por las ondas mecánicas, como es el caso del sonido, y no son tampoco las energía electromagnética, como es el caso de la audición. Aquí, ¿cuál es el estímulo? Son sustancias químicas. Son sustancias químicas. ¿Qué hacen? ¿Qué sustancias químicas dicen? En los alimentos, ¿sí? Pero para que se produzca la sensación gustativa es necesario que la sustancia química se pueda disolver en la saliva que tenemos. El principal receptor del gusto, el principal no es el único, está ubicado en la lengua. La lengua está cubierta por epitelio escamoso, es certificado, el cual contiene unas proyecciones denominadas papilas. Ahí tenemos las papilas gustativas, histología, más o menos cómo se ve la lengua. Aquí la vemos mejor en las otras tomas. No, aquí no, así no va a ser. Aquí tenemos una lengua en la cual me está diciendo, ¿sabes qué? Para recepcionar amargo, aquí están los receptores. Doctores, si el amargo se lo pongo aquí, no vas a sentir, porque ahí no tiene el receptor de amargo. Y dulce, si le pongo aquí, tampoco lo vas a sentir. Si tú quieres inspeccionar si esa persona tiene su sensación al dulce conservado, el estímulo dulce se lo tengo que poner aquí en la punta de la lengua. Si es ácido, en el costado de la lengua, porque ahí están los receptores. Estas papilas son, cuando hablamos del espejo de la lengua, en pareja, hay papilas de distintas formas. ¿Sí? Entonces tenemos las papilas piriformes, que están en la zona anterior y media de la lengua. Zona anterior y media. Las fungiformes son estructuras elevadas que sobresalen de la superficie, se caracterizan por su localización y su número, la circunvalada en la zona posterior de la lengua, y aquí leemos, ¿cierto? Son distintas características caliciformes, foliadas, filiformes, fungiformes, distintas estructuras, distintas funciones. Ahí tenemos las papilas de la lengua. El sentido del gusto del interior dice, en el interior de las papilas circunvaladas y fungiformes, en el interior se hallan los botones gustativos, donde están los receptores para el gusto. Pero estos botones también se pueden encontrar de manera aislada en otras zonas, por ejemplo, paladar, faringe, píloro. Por eso en una parte decía, los receptores principales se encuentran ubicados en la lengua, porque también están ubicados en el paladar, la faringe y el píloro. Donde se pueden ubicar los sabores, salado, dice, ¿qué sustancia utilizo para detectar salado? Cloruro de sodio, la sal. ¿Sí? ¿Dónde se lo voy a poner? En la zona central de la lengua. El dulce, ¿sí? ¿Cuál es el estímulo? La glucosa. ¿Dónde se lo voy a colocar? En la punta de la lengua. El ácido, ¿sí? ¿Qué tengo que usar con sustancias que contengan iones hidrógeno? ¿Sí? ¿Dónde le voy a poner el ácido? En la zona central. El amargo, que se estimula por veneno tóxico, ¿dónde está? En la zona posterior de la lengua. Ahí está un poro. ¿Sí? Dice, el amargo no es un sabor agradable, la materia del sabor amargo tiene función protectora, lo que produce el rechazo. Por ejemplo, está en mal estado, existe una revolución del tiempo. Pero está en edición de, por ejemplo, en la saliva o en la secreción serosa del glandulo de comer, entra en el poro. O sea, en la parte inicial tienen que ser disueltas por la saliva o por la secreción serosa del glandulo de comer, tienen que disolverse. ¿Cuál es el camino que sigue? En esencia, la sustancia disuelta, por ejemplo, en la saliva o en la secreción serosa del comer, entra en el poro, estimula el receptor gustativo de las células, transmite el impulso nervioso por los nervios y llega a los centros gustativos que están en el cerebro. Sentido del gusto. Los botones gustativos están formados por
células inmaduras a modo de capas en las más internas se hallan las células gustativas, las cuales se estimulan por potencia contenida en los alimentos. Hay que un poco gustativo. Células nerviosas, aquí tiene que llegar la sustancia química. Tiene que llegar aquí, porque aquí está el receptor. Si la hortensia disuelve en la boca ayudada por la excreción salivar y la secreción mucosa de Bohemia, penetran en la hendidura, entran al poro, excitan los receptores gustativos, que transmiten los estímulos nerviosos por medio de a los centros operativos del cerebro. Las sensaciones son conducidas por tres nervios. Hablé de receptores, ahora, ¿cuál es la vía aferente? ¿Por qué camino va a viajar? Son tres pares craneales involucrados en el sentido. La zona anterior y media de la lengua, séptimo par craneal, 2 tercios anteriores. Tercio posterior, el noveno par craneal. Esas zonas que dicen que tienen, que deben, dices, que tienen, la faringe, vive por la edad, el décimo par. El gusto, séptimo, 2 tercios anteriores, noveno, 1 tercio posterior, décimo par, laringe, clítoris, los centros gustativos. Las vías mandan información mediante potencial de dirección hacia el bulbo recto inferior, donde se cruzan las vías y siguen al tálamo y acaban en la zona de la relación gustativa a nivel parietal. En este proceso se ven involucradas 3 neuronas. Dice, en el caso que hubiese una lesión en la zona parietal, se perdería la sensación de gusto en función del lado dañado, cosa que no sucede con la audición. Dice, en caso de que hubiese lesión en la zona parietal, se perdería la sensación del gusto en función del lado dañado. Es decir, la lesión de la parte derecha se va a ver afectada a la zona izquierda, porque hay impulso de información. Ahí la ejecución de información décimo par, el número solitario, el mismo mediano, ¿y por qué ir al cuerpo amigdalino? ¿Qué tenía que ver la vida de cómo pasó hace 20 minutos? Cuando uno estudia, ese tema, aplícalo a tu vida real. De repente te equivocas en aplicarlo, pero ya estás haciendo funcionar tu conocimiento. Aquí, ¿por qué pregunto eso? ¿Por qué digo esta sensación de gusto? ¿Por qué tiene conexión con el cuerpo amigdalino? ¿De qué hemos hablado de la amígdala ahorita? Está relacionada con los sentimientos. ¿Ok? Sentimientos y emociones. ¿Qué tiene que ver con esto? Y empieza a relacionar, empieza a procesar información. He estudiado y tengo información, empiezo a procesar información. El consumo de alimentos produce dopamina en el cerebro inmediata, por lo tanto, dopamina se produce placer, y ese placer sería quitado por la amígdala. Más o menos va por ahí, ¿no? Entonces yo diría, ¿sabes qué pasó cuando? ¿A qué no le pasaba? Cuando una noche me voy a tomar mis tragos, al día siguiente me da ganas de hacer, o me causa aversión. Y por eso lo como. Porque sentí el olor, el sabor, fue a la amígdala, y si me gusta una comida la voy a comer con más gusto. ¿Sí? Porque sentir ese sabor va a la amígdala y me es agradable. ¿Sí? Una comida que nos ha caído mal, volvemos a sentir el olor, ¿la volvemos a comer? No, nos causa aversión. ¿Por qué? Porque la amígdala está informada de que ese sabor te causa aversión a la comida. ¿Sí? Entonces ya te está vinculando, ¿sí?, sentidos con emociones. ¿De acuerdo? Es la manera como aprenden los animalitos a hacer sus necesidades, ¿sí? Recompensas, buenas o malas,
siento y recuerdo que esa comida me causó indigestión, no la puedo comer. ¿Cuántos nosotros en nuestra vida tenemos aversión a cierta comida? Porque en un momento nos hizo daño. Y de inmediato fue inmediato, ¿no? Cuando entramos hoy día, al día siguiente no quiero ni sentir olor al plato. Me causa aversión, porque aquí está grabado que me hizo daño la noche anterior y no sentí nada. Lamentablemente hay personas que sienten el alcohol y ya pues, se meten al alcohol. ¿Por qué? Porque aquí es desagradable. Es una sensación muy agradable. Y como se deja llevar por el instinto, no hace manejar la corteza para dominar las habilidades, las emociones, ya no se vuelve alcohólicos. Por eso, jóvenes, es muy peligroso meterse al camino de las drogas. Bien peligroso, porque te puede ser agradable. Hay gente que dice, no lo he probado, gente que lo ha probado, le ha caído tan mal que no lo quiere volver a ver. ¿Por qué? Porque aquí se vuelve esa memoria. Se siente muy mal. Pero hay otros que despiertan, pues es muy agradable. Entonces lo vuelven a repetir, y lo vuelven a repetir, y lo vuelven a repetir. Los jóvenes tienen que meterse ese camino. Nadie sabe si le va a caer bien o mal. De repente me cae bien, ya camino perdido. Camino siendo todo. Pasamos a otro sentido, el olfato. También es de naturaleza química y el sentido del olfato por naturaleza está poco desarrollado en el ser humano. Y muy desarrollado en los animales. Se trata de un estímulo químico, pero esta tiene que estar en estado gaseoso y tienen que disolverse para poder producir estímulo. ¿Dónde está el órgano del olfato? En la nariz, ¿no? Ahí está, aquí está. No es en toda la nariz, ¿verdad? No es en los pulmones. Está aquí en la mucosa. Ahí está el plan. ¿Por qué los perros huelen mejor? Porque gran parte de esta mucosa está más dispersa en las estructuras. Tiene más área de recepción. Ahí están, son las receptoras. Este hueso etmoide, ¿no es cierto? La gran nerviosa de etmoides. Los axones de estas son las receptoras. Hacen contacto con las células que están en el bulbo olfatorio. Aquí te lo indico más bonito. Epitelio olfatorio. Me imagino que está la lámina nerviosa. Pasan al bulbo olfatorio. Para los glomérulos. Aquí están las partículas de olor. Que tienen que disolverse y entrar en contacto con los receptores. Ahí está. Dice, las sustancias gaseosas son arrastradas hacia arriba, al levantar la mucosa, ¿sí? Y se disuelven en la secreción de la glándula de Bowman, produciendo la estimulación de los receptores olfatorios que transmiten los impulsos nerviosos por el medio olfatorio a los centros olfatorios en el cerebro. Ahí está el dibujito, porque no se me olviden, noetes, células musculares, olfatorios.